¿Alguna vez corregiste a tu hijo mientras hablaba y de repente se quedó en silencio? Ese silencio no fue casualidad. Ese silencio fue el cerebro de tu hijo tomando una decisión. Y esa decisión repetida semana tras semana puede convertirse en uno de los obstáculos más silenciosos para el desarrollo del lenguaje. Hoy vamos a hablar algo que muy pocos padres conocen y que muy pocos profesionales de la salud explican con claridad: el costo oculto de corregir el habla de manera inmediata. En este video vas a aprender exactamente qué pasa en el cerebro de tu hijo cuando lo corriges mientras habla. Vas a conocer por qué países como Finlandia tienen resultados extraordinarios en el desarrollo del lenguaje infantil y qué estrategias concretas puedes empezar a aplicar esta semana en Tegucigalpa, en Honduras o donde sea que estés viendo este video. Quédate al final porque en la última sección doy cambios más prácticos y fáciles de implementar. Soy Florel Melaínez, soy logopeda, soy lingüista, soy cofundadora de Neuronexos en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y tengo una trayectoria larga que empecé como profesora ayudando a niños, jóvenes, adultos y familias en Honduras a desarrollar una comunicación sana, segura y duradera. Empecemos. Imagina esto. Tu hijo de 4 años llega corriendo desde el patio y te dice con toda la emoción del mundo: ¡Mamá, vi un pájaro grandísimo! Y tú, con la mejor intención del mundo, le respondes: no es pájaro, mi amor, es pájaro. Repítelo. Tu intención era perfecta. Querías ayudarlo a hablar bien. Pero lo que recibió su cerebro fue un mensaje completamente diferente. Lo que recibió fue: cuando hablo, me corrigen. Cuando hablo, cometo errores. Cuando hablo, algo está mal. Y el cerebro infantil, que está en plena formación, no distingue entre corregir una palabra y rechazar una emoción. Esto no es una metáfora, es neurología. Cuando un niño recibe una corrección verbal inmediata, de manera repetida, especialmente en momentos de emoción o de espontaneidad, empieza a desarrollar lo que en fonoaudiología llamamos una aversión comunicativa subconsciente. Es decir, una resistencia inconsciente a hablar, porque hablar se asocia con el error, con la incomodidad, con la corrección. En Finlandia, uno de los países con los mejores indicadores de desarrollo del lenguaje en la infancia, esta práctica está prácticamente erradicada de los hogares y de las aulas. Los educadores finlandeses aprenden desde su formación que la fluidez comunicativa va siempre primero y la precisión fonética viene después. Un maestro finlandés no detiene a un niño a mitad de la historia para corregir una pronunciación. Escucha, valida y más tarde, en un momento neutro, modela la palabra correcta de forma natural dentro de la conversación. ¿Podría Honduras aplicar este enfoque? Absolutamente. Más adelante te voy a mostrar exactamente cómo. Pero antes de las soluciones, necesito que entiendas qué está pasando dentro del cerebro de tu hijo cuando esto ocurre. Porque si entiendes el porqué, nunca más vas a ver la corrección de la misma manera. Aquí viene la parte que más me apasiona explicar. Quiero que imagines el cerebro de tu hijo en una casa de 2 pisos. En el piso de abajo vive la amígdala. Es la parte más antigua del cerebro. Es la que detecta el peligro, la que activa la alarma, la que decide en fracciones de segundo si estamos seguros o no. En el piso de arriba viven los centros del lenguaje, el área de Broca, el área de Wernicke, las zonas donde se construye el habla, se forma el vocabulario y se organizan las ideas para ser expresadas. Aquí está la clave de todo lo que vamos a ver hoy. El piso de arriba solo funciona bien cuando el piso de abajo está tranquilo. Cuando corriges a un niño de forma brusca, cuando le exiges que repita algo en un momento de tensión y cuando el tono de tu voz comunica desaprobación, la amígdala se activa. El cerebro interpreta esa situación como una amenaza y en ese momento el cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés.
El cortisol, en dosis agudas y repetidas, literalmente frena la neuroplasticidad, es decir, interrumpe la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales. Y esas conexiones son exactamente las que necesita para desarrollar el lenguaje. Dicho de otra manera, cuando el niño está en modo de estrés, su cerebro no puede aprender a hablar mejor. No porque no quiera, sino porque biológicamente no puede. En Finlandia, el sistema educativo está diseñado alrededor de un principio que aquí se llama psykologinen turvallisuus. En español esto significa seguridad psicológica. Antes de cualquier actividad de lenguaje, antes de pedirle a un niño que lea en voz alta, que cuente una historia, que describa algo, el educador se asegura que el niño esté en un estado emocional regulado, tranquilo, presente, sin miedo al error. Y los resultados hablan por sí solos. Finlandia tiene una de las tasas más bajas de trastornos de ansiedad comunicativa en niños de edad escolar en todo el mundo. En Honduras y en toda Latinoamérica tenemos una cultura del habla bien que viene de muy atrás. Y no es que sea mala intención, es que nadie nos enseñó que la expresión auténtica necesita un ambiente de baja tensión para viajar del pensamiento a la voz. Ahora que entiendes qué pasa en el cerebro, necesito mostrarte una trampa en la que caemos casi todos los padres sin darnos cuenta. Una trampa que tiene un nombre: la trampa de la obediencia sobre la conexión. Te voy a hacer una pregunta incómoda. Cuando tu hijo habla en público, ¿estás escuchando lo que dice o estás monitoreando cómo lo dice? Muchos padres, sin saberlo, han convertido cada conversación con sus hijos en una pequeña evaluación. Dijo la palabra correcta, usó buena entonación, fue educado, articuló bien. Cuando eso ocurre de forma constante, los niños aprenden a hablar de una manera que yo llamo habla performativa. Performance talking. El habla performativa es cuando un niño no habla para comunicarse, habla para complacer, habla para evitar la corrección, habla porque le pidieron que hablara. Y el problema con el habla performativa es que no construye autonomía comunicativa, construye dependencia y con el tiempo ansiedad. Estudio tras estudio en lingüística clínica muestra que los niños que crecen en ambientes donde el habla es constantemente evaluada, corregida o exigida desarrollan con mayor frecuencia tartamudez situacional, mutismo selectivo, ansiedad social asociada a la comunicación. Esto no significa que nunca vayas a corregir a tu hijo, pero sí significa cómo y cuándo corriges importa tanto como el hecho mismo de corregir. En Finlandia, el rol del adulto en el desarrollo del lenguaje no es el de un monitor crítico, es el de un compañero lingüístico. Un adulto que modela, que participa, que se equivoca también, que se ríe, que escucha antes de hablar. En Honduras podemos hacer exactamente lo mismo. No necesitamos de un sistema educativo diferente para empezar. Necesitamos una decisión diferente en la próxima conversación con tu hijo. Y esa decisión diferente empieza con estrategias muy concretas. Eso es justo lo que se viene ahora. Vamos a lo práctico, porque la teoría sin herramientas no sirve de nada. La estrategia número 1. Cambia la corrección directa por el modelado observacional. En lugar de decir, no es pájaro, es pájaro, repítelo. Di simplemente, sí, un pájaro enorme. ¿De qué color era? ¿Ves lo que hiciste? Modelaste la palabra correcta de forma natural dentro de la conversación sin interrumpir el flujo emocional y sin hacer al niño consciente del error. Y lo más importante, mantuviste la conexión. Estrategia número 2. La corregulación antes de la comunicación. Este es uno de los principios más actuales en neurología del desarrollo. Se llama marco de corregulación primero y establece algo muy simple. Antes de pedirle a un niño que hable, que describa, que explique o que responda, te tienes que asegurar de que su sistema nervioso esté regulado. ¿Y cómo vas a saber si está regulado? ¿Está tranquilo? ¿Tiene contacto visual? ¿No está llorando? ¿No está gritando? ¿Ni está en medio de una rabieta? En Finlandia, los maestros de preescolar tienen protocolos específicos de corregulación antes de cada actividad de lenguaje.
respiraciones, contacto físico suave y un tono de voz calmado. En casa, en Honduras, esto puede ser tan simple como agacharte a su nivel, mirarlo a los ojos y decirle, cuéntame, te estoy escuchando. Todo esto antes de pedir nada. Estrategia número 3. Celebra las vocalizaciones imperfectas. El cerebro aprende a hablar a través del ensayo y el ensayo requiere de intentos imperfectos. Cuando un niño dice agüita en lugar de agua, eso no es un error. Es evidencia de que su cerebro está activamente trabajando en la construcción fonética. Celebra ese intento, sonríe, responde y modela con naturalidad. En las clínicas finlandesas de estimulación temprana, los terapeutas tienen un principio que me parece brillante. Nunca apagues el impulso de comunicar. Porque un niño que quiere hablar, aunque hable imperfecto, tiene el motor encendido. Y ese motor es lo más valioso que existe en el desarrollo del lenguaje. Ahora viene la parte más poderosa de todo este video. ¿Cómo cultivar que tu hijo quiera hablar por sí mismo sin que se lo pidas? El indicador más poderoso de un desarrollo lingüístico sano no es que tu hijo pronuncie perfectamente. Es que tu hijo quiera contarte cosas. Que llegue a la casa y que te diga, mami, hoy pasó algo en la escuela. Que invente historias, que haga preguntas, que use el lenguaje como una herramienta de conexión, no como un performance de obediencia. Eso es autonomía lingüística y se cultiva con el tiempo, con constancia y con 3 rituales que puedes empezar a hacer ahora mismo. El primero es el relato libre. Cada noche, en lugar de preguntar ¿cómo te fue?, casi siempre recibe un bien como una respuesta. Prueba con cuéntame algo que viste hoy o qué fue lo más raro que pasó. Preguntas abiertas que invitan a narrar, no a reportar. El ritual número 2. La validación emocional primero. Antes de ofrecer soluciones, consejos, correcciones, practica decir, entiendo que eso te hizo sentir así. La validación emocional es, según la neurología actual, el fertilizante del desarrollo cerebral. Un niño que siente que sus emociones son recibidas tiene una amígdala más tranquila y su corteza prefrontal más disponible para el lenguaje. En Finlandia, esto se enseña explícitamente a los padres desde los programas de salud materno-infantil. En Honduras podemos empezar hoy, en nuestra próxima conversación. Y el ritual número 3. Sé tú el primero en contar historias imperfectas. Cuéntale a tu hijo algo que te pasó hoy, con errores, con dudas, con... ¿cómo se llama eso? Cuando el adulto modela la imperfección sin vergüenza, le dice al niño, aquí es seguro no saber todas las palabras. Aquí podemos hablar aunque no lo hagamos perfectamente. Y ese mensaje repetido en el tiempo construye la base más sólida que puede tener un niño para desarrollar su lenguaje. La certeza de que su voz es bienvenida. Vamos a cerrar con lo esencial. Hoy aprendiste que corregir inmediatamente el habla de tu hijo puede activar una respuesta de estrés en su cerebro que frena el desarrollo del lenguaje. Aprendiste que la amígdala y los centros del lenguaje están profundamente conectados y que la seguridad emocional no es un lujo, es un prerequisito biológico para hablar bien. ¿Entendiste la diferencia entre un hijo que habla para complacer y un hijo que habla para conectar? Y viste estrategias reales aplicadas en Finlandia que puedes replicar esta semana en tu casa. Pero quiero dejarte con algo más importante que cualquier estrategia. Cada vez que le das un espacio a tu hijo para hablar sin miedo al error, estás haciendo algo que va mucho más allá del lenguaje. Estás construyendo la base de su confianza y de su identidad, de cómo se va a relacionar con el mundo durante toda su vida. Y eso vale la pena. Si tienes dudas sobre el desarrollo del lenguaje de tu hijo, si sientes que algo no está avanzando como debería o si simplemente quieres una evaluación profesional para estar tranquilo,
En nuestra clínica en Tegucigalpa estamos para acompañarte. El enlace para agendar una consulta está en la descripción de este video. Y si este video te fue útil, compártelo con otro padre o con otra madre que lo necesite, porque esa es la forma más poderosa para apoyar este canal. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!